Bueno, ahorita vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar aquí. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Nelson Gaspar, soy estudiante de la carrera de Educación Física y nosotros somos el grupo número 4, el cual nos toca hablar de estrés térmico y ejercicio físico. El grupo está integrado por Nelson Gaspar Vigil, su presentador, Cristian Fernando Durón, Oscar Aliazair Gutiérrez, David Alexander Figueroa y Shalom Melanie Lagos. Introducción. El presente trabajo es una exposición que lleva por tema estrés térmico y ejercicio físico, confiriéndonos detalladamente en las adaptaciones biológicas que reducen estrés fisiológico, por ejemplo, la frecuencia cardíaca y temperatura corporal, la comodidad, como mejorar las capacidades al momento del ejercicio físico y la reducción de los riesgos de complicaciones por calor durante la exposición del estrés por el calor. Estrés térmico y ejercicio físico. Es importante diferenciar los conceptos de temperatura central y superficial. Así, la temperatura central o del núcleo hace referencia a la porción del organismo constituida por los contenidos de la cabeza y cavidades torácica y abdominal, mientras que hablamos de temperatura superficial para referirnos a la parte del organismo más en contacto con el medio externo, es decir, la piel, tejido celular subcutáneo y masa muscular, mientras que la temperatura central permanece bastante constante durante alrededor de los 37 grados centígrados. Intercambio de calor con el ambiente. La transferencia de calor entre el organismo y el medio ambiente se realiza a través de la superficie de la piel por los siguientes mecanismos. Radiación. Es la transferencia de calor por ondas electromagnéticas infrarrojas entre la piel y los objetos que lo rodean. Así, si la temperatura del cuerpo es mayor que la temperatura del medio ambiente que lo rodea, el organismo perderá calor por radiación, siendo esta situación la más corriente. Conducción. Se trata de la transferencia de calor molécula por molécula entre sólidos, líquidos y gases, por sobre todo los sólidos o líquidos. Es un mecanismo dependiente de la conductividad de la sustancia y de las diferencias de temperatura entre los puntos de contacto. Convección. Es un concepto limitado a fluidos, líquidos o gases. Implica corrientes de estos cuando moléculas más calientes entran en contacto con otras más frías. Las primeras transferencias de calor a las segundas y estas se alejan con lo que se crean corrientes. Y evaporación. Supone en condiciones normales de 20% de la pérdida del calor en reposo. Constituyen la principal defensa fisiológica en contra del sobrecalentamiento, en contraste con los mecanismos antes descritos, que pueden producir pérdidas o ganancias de calor. Solo se puede producir pérdidas de manera que cuando la temperatura ambiente supera la del organismo, se puede perder calor por esta vía. Y bueno, los dejo con mi compañero Cristian Fernando, que va a seguir con la exposición. Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Ok, yo les voy a hablar de los efectos de los vestidos sobre la pérdida de calor. Tenemos como primero efecto sobre la pérdida de calor por conducción. Aquí los vestidos aprisionan capas de aire junto a la piel y en la textura de la ropa, lo que aumenta el espesor de la zona aislada, disminuyendo las corrientes de convección. En consecuencia, esto ocasiona la pérdida de calor del cuerpo por conducción, disminuye considerablemente al vestirnos. El siguiente es efectos sobre la pérdida de calor por radiación. La mitad aproximadamente del calor radiante transmitido desde la piel se pierde en los tejidos. La pulverización de la parte interna del vestido con una delgada capa de oro que refleja el calor radiante aumenta la acción aislante de los vestidos. El siguiente es pérdida de calor por vestidos húmedos. La eficacia del vestido para evitar la pérdida de calor se va muy afectada cuando el tejido se humedece, pues el aire aprisionado actúa como aislante. El siguiente es efectos sobre la pérdida de calor por evaporación. El vestido que es permeable para la humedad, ejemplo el algodón, permite una pérdida casi normal de calor por evaporación. Así, cuando hay producción de sudor, este empapará el tejido y se producirá la evaporación. Siguiente. Ok, la regulación de la temperatura. El mantenimiento de una temperatura central de alrededor de 37 grados centígrados se logra a través de mecanismos, tanto fisiológicos como conductuales. El sistema de control fisiológico consta de los siguientes componentes. Primero, termorreceptores. En el tejido celular
subcutáneo existen receptores para el calor y el frío, que transmiten al mismo tiempo la sensación de temperatura. De ellos parten vías hacia la corteza cerebral para la sensibilidad térmica consciente y hacia el hipotálamo para las reacciones vegetativas. Siguiente. Centros integradores. En el hipotálamo se integra el control y la regulación de la temperatura del organismo. Clásicamente se consideraba la existencia de un termostato neural localizado en la zona anterior y preóptica del hipotálamo, pero este concepto está siendo reemplazado por uno nuevo, que localiza las respuestas integradoras a varios niveles de un neuroeje. Así, el hipotálamo anterior estaría más relacionado con el control de las respuestas reflejas termorreguladores, mientras que en la zona posterior estaría más en la relación en las respuestas de comportamiento. Conductas asociadas al control de la temperatura. La pérdida, ganancia y conservación del calor pueden lograrse con la búsqueda de ambientes, posturas y ropas apropiadas. Además, la ingesta de agua y alimentos también son factores que deben ser considerados como respuestas conductuales a los cambios de temperatura ambiental. Ejercicio físico en ambiente caluroso. En términos genéricos, durante el ejercicio el calor representa un mayor problema para el organismo que el frío, pues los seres humanos logran protegerse con mayor facilidad contra un enfriamiento excesivo que contra un excesivo calentamiento. En consecuencia, los mecanismos de control que regulan las temperaturas corporales están especialmente diseñados para proteger los tejidos del organismo frente a un exceso de calor. Temperatura de núcleo durante el ejercicio. El calor generado en los músculos activos podría elevar la temperatura del organismo, hasta tal punto que incapacitaría a las personas. Durante carreras de resistencia se han medido temperaturas rectales de 41 grados centígrados. Este hecho puede interpretarse como una respuesta adaptativa favorable que además aumentará la velocidad de las reacciones químicas en los tejidos activos. Siguiente. Bueno, en esa figura se muestra la forma en que se mantiene el equilibrio térmico durante un trabajo muscular de diferentes intensidades a lo largo de una hora. La diferencia en producción de energía y producción de calor es una expresión de la eficiencia mecánica y la diferencia entre producción de calor y pérdida total de calor. Es una consecuencia de la elevación de la temperatura corporal. Se observa que las pérdidas de calor por convección y radiación son casi constantes. La evaporación absorbe la pérdida complementaria de calor a medida que aumenta la carga de trabajo. Los dejo con mi compañero que le expondrá la siguiente parte. Buenas noches. Hoy le voy a hablar sobre el ejercicio en calor, factores que limitan la capacidad del ejercicio. Cuando se realiza el ejercicio físico, ambiente caluroso, el organismo tiene que hacer frente a dos demandas cooperativas. Número uno, el músculo requiere oxígeno para sostener el metabolismo energético. Número dos, el calor metabólico debe ser transportado por la sangre desde los tejidos centrales a la periferia. En este sentido, se ha surgido a modo de hipótesis que la demanda competitiva de flujo sanguíneo a la piel para disipar calor de los músculos activos para aportar sustrato podría provocar una inadecuada perfusión del músculo. Mecanismos termorreguladores. Si el ambiente es caluroso o si se realizan actividades intensas, la temperatura del cuerpo tiende a aumentar. Esto es detectado por los termorreceptores distribuidos por todo el cuerpo que comienzan a enviar señales al cerebro para que pongan en marcha los mecanismos termorreguladores. El aumento de la circulación periférica de la sangre con el fin de facilitar la cesión del calor al medio ambiente, el aumento del ritmo cardíaco para favorecer el anterior mecanismo, el aumento de la sudoración que construye el sistema más eficaz para eliminar el calor. Métodos para aumentar la tolerancia al calor. Descanso del flujo de sangre a la piel, transporte de calor en el núcleo a la periferia, distribución efectiva del volumen minuto, apropiada circulación piel y músculo, disminución del umbral para el comienzo de la sudoración, comienza antes del enfriamiento por evaporación.
distribución más homogénea del sudor por la superficie de la piel, uso óptimo de toda la superficie de enfriamiento por evaporación, aumento de la producción del sudor, maximiza el enfriamiento por evaporación. La estrategia de aclimatación. Los primeros 5 días de aclimatación son los más importantes, ya que la mayoría de las adaptaciones cardiovasculares y del volumen plasmático ocurren en ese periodo. La respuesta, sin embargo, es variable entre los individuos y el entrenamiento debería reducirse y ajustarse individualmente en ese periodo. Las tabletas de sal raramente son necesarias, pero puede ser recomendable aumentar la ingesta de sal con la comida durante la aclimatación, si las pérdidas de sudor son elevadas. Otros factores que influyen en la tolerancia al ejercicio, el enfriamiento, el hiperhidratación, entrenamiento, edad, género y obesidad. Reemplazo de líquido durante el ejercicio. La capacidad para realizar el ejercicio en el calor depende del reemplazo de los líquidos. Perdido para prevenir la deshidratación, pero el ejercicio también puede estar limitado por la disponibilidad de hidrato de carbono con sustrato por los músculos activos. La tasa con la que se puede reemplazar el agua y el sustrato durante el ejercicio están limitados por el vaciamiento gástrico y la opción intestinal. Bueno, lo dejo con mi siguiente compañero. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo les voy a hablar de complicaciones por exceso de calor. Eh, Vamos a definir la más importante. Está la deshidratación. Es la que es una pérdida de líquido corporal en cantidad superior al 1% de peso corporal. Esto puede disminuir la sudoración o el sudor. También el volumen plasmático, el gasto cardíaco, la capacidad del trabajo y la fuerza muscular. También de contenido de fluido del músculo, entre otras consecuencias fisiológicas. También está lo que es calambres musculares, que son provocados en alteración en relación de las membranas musculares, por lo cual disminuyen y cubren durante una actividad física ya sea de alto rendimiento específico en ambientes calurosos. ¿Me ayudas con la otra, compañera? Agotamiento por calor. Se produce en ambientes calurosos que se empiezan que en causa de falta de ajustes circulatorios durante realización de ejercicio, y calor conlleva descenso de significado de líquidos, fluidos de mantenimiento del gasto cardíaco y también ante la antesala de golpes de calor. También está golpe de calor, requiere de inmediatamente atención médica, es esencialmente un fallo de los mecanismos reguladores de temperatura que pudieron alcanzar elevaciones de temperatura corporal de 40 grados. Si no se instaura, se necesitará un tratamiento médico que puede llegar a la muerte apropiada por colapso circulatorio y también por daños nerviosos. ¿Me ayudas con la otra?
Ejercicio en ambientes fríos. Durante el desarrollo de una actividad física, las capacidades de soporte de los ambientes fríos han hallado normalmente aumentan con respecto a la situación de reposo en causa de termogénesis de lo muscular. Sin embargo, cuando el ambiente es esencialmente frío, se requiere la puesta de marcha en procedimientos temporadores adecuados contribuidos en respuesta fisiológica en frente frío. En torno a atmósfera del ambiente frío, velocidad del aire, la causa de los vientos hace muy tolerantemente la temperatura en ambientes exteriores bajo observaciones llevan a cabo con operaciones trabajo en cámara de 30 grados, muestra y pueden realizar sus interiores trabajos de intensidad mediante sin experimentar malestares importantes ni exteriores condiciones debido al frío. Humedad relacionada al aire afecta cuando dificulta la evaporación sin humedad elevada, sin incrementación apropiadas de contenidos que peguen la piel y en la ropa con la humedad y con terminada una como de las otras. En torno, estimación de condiciones en medio ambiente frío se ha establecido normalmente con objetos de valorar capacidades refrigerantes del medio. De ellas se ha derivado el concepto inicial con cubas determinadas requiere tener cuentas temperaturas del aire y velocidad de vientos para obtener el valor citado índice de utilizar fórmulas de algo complejas, si bien puede complicarse obtener en todo la redacción calórica específica, la que produce el sol, que puede colaborar con la respuesta termorreguladores de frentes fríos. Respuesta de fisiológica en frente frío. Cuando nos enfrentamos al frío en ambiente, destaca dos tipos de respuesta fisiológica. Aumenta periféricos, ya que entre todos los efectos provoca un descenso de sus tasas metabólicas, no obstante, sin escalas capacidades de calor en medio de estimulaciones termogénesis. Ahora les voy a dejar con mis compañeras que les va a exponer las otras diapositivas. Bien, buenas noches. Voy a hablar sobre las respuestas fisiológicas frente al frío. Está la primera, termogénesis. El aumento de la producción calórica es impredecible cuando el aislamiento se hace insuficiente. La termogénesis exige un consumo suplementario de energía, pero su eficacia está fuera de toda duda. Número 2, termogénesis hormonal. Las hormonas corticosuprarrenales de estrés, principalmente el cortisol, produce un efecto similar. Aún así, la termogénesis de causas endocrinas es suficiente en nuestra especie, lo que obliga a recurrir a la
a la generada por el trabajo muscular. Número 3, termogénesis muscular contractil. Esta sin duda la principal fuente calórica en el hombre durante la exposición al frío, en que nuestro caso se manifiesta de dos maneras diferentes. Está la termogénesis contractil refleja y la termogénesis contractil conductual. Siguiente. Bien, la función muscular y respuestas metabólicas en ambiente frío. El sistema nervioso responde al enfriamiento muscular alterado, el normal patrón de reclutamiento de las fibras musculares, lo que parece disminuir la eficiencia de sus acciones. Así, tanto la velocidad de acortamiento como la potencia desarrollada disminuyen significativamente cuando la temperatura baja, debido a que la exposición al frío provoca una vasoconstricción en la piel y tejido subcutáneo, reduciendo el flujo sanguíneo al área donde se acumula más ácido graso, en el tejido adiposo, lo que disminuirá la movilización de ácidos grasos libres. Siguiente. Aclimatación al frío. Las posibilidades de aclimatación al frío son muy limitadas, posiblemente porque el problema de combatir el frío ha ido resolviendo a lo largo de los siglos mediante su comportamiento, de manera que el hombre ha conseguido protegerse eficazmente contra el frío gracias a la ropa, la vivienda y el fuego. A pesar de las limitadas posibilidades de aclimatación, sí se ha demostrado adaptaciones raciales al frío. Así se ha observado que las razas mongoloides están mejor condicionadas para soportar las bajas temperaturas ambientales que los negroides o caucásicos. Permite retrasar la aparición de la apatía y de la inactividad, lo cual indudablemente es una garantía de supervivencia en ambientes extremos. Bien, tenemos la hipotermia. Es un descenso general de la temperatura corporal, estando afectado el núcleo. Se considera que hay hipotermia cuando la temperatura del núcleo desciende por debajo de los 35 grados centígrados. Las consecuencias orgánicas de la hipotermia varían dependiendo del grado de descenso de la temperatura, considerándose una hipotermia grave, cuando la temperatura del núcleo desciende de los 32 grados centígrados. Tenemos factores de riesgo de la hipotermia: la debilidad ocasionada por la fatiga y la desnutrición, la actitud emotiva desfavorable. La inactividad es una de las maneras más poderosas en que la desmoralización influye sobre la hipotermia. La hipoxia de la alta montaña, las enfermedades coincidentes, la vasodilatación inadecuada provocada por factores físicos como la exposición prolongada al sol desde la exposición al ambiente frío y los traumatismos. Bien, en conclusión, podemos decir que al realizar deporte, los músculos producen gran cantidad de calor que se expulsa hacia afuera. Sin embargo, la temperatura ambiental es alta y se genera un aumento en la temperatura central del cuerpo. De este modo, se sufre estrés térmico con los riesgos que ello conlleva. Por lo tanto, es importante que se regule la temperatura corporal, y para ello se recomienda reducir el tiempo que se está practicando el deporte. Es mejor no superar la media hora, es preferiblemente hacerlo 2 veces al día y cada vez que sea de media hora, en vez de todo de golpe. Y cuanto más tiempo se está haciendo ejercicio físico, más se irá aumentando la temperatura y aumentará los riesgos para la salud, y como el aumento de la frecuencia cardíaca. Bueno, así queda nuestro compañero Nelson. Bueno, muchas gracias. Esta ha sido nuestra exposición. Espero que sea de mucha ayuda. Cualquier información también pueden consultar las diapositivas y espero que puedan
pueda servirles para lo que pueda hacer el estudio y más que todo, esta ha sido nuestra presentación. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes o buenas